Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. Presidencia de la Nación. Agreganos a Twitter, @Radio AM1010 o a Facebook, facebook.com/AM1010 Onda Latina. Los teléfonos de AM1010 Onda Latina son 4372-2841, 4372-3061. Fin del espacio publicitario. Bueno, estamos en una emisión especial de nuestro programa Una Mirada en el Tiempo, por aquí por Radio 1010 Onda Latina, a cargo de Carlos Pensa, Zulma Prina y Hugo Brizuela Álamo. Hoy tenemos en la conducción a Carlos Pensa y a Hugo Brizuela Álamo. ¿Qué tal? Hola Marta, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Todo bien? Aquí estamos. Acá domingo. Estamos hablando un poquito, Marta, vamos a conversar después que usted nos dé la entrada, sobre el 25 de mayo, que faltan pocas horas para que esto ocurra. Por supuesto, por eso decimos que es un programa especial. Bueno, nuestras especial. Raíces históricas democráticas. Perfecto. Bueno, yo voy a leer algo como para dar el puntapié inicial, que seguramente después van a profundizar aquí, sobre todo el profesor que tenemos invitado, conocido de aquí del programa, que ya lo vamos a presentar. Bien. Bueno, un poco justamente con la fecha, ¿no? Y que empieza con la noticia de la proclamación del hermano de Napoleón, José, que causó expectante sorpresa en Buenos Aires, en aquella época, ¿no? El virrey Liniers expuso los acontecimientos e invitó a la proclamación y jura de Fernando VII. Sin embargo, esta proclama suscitó desconfianza, sobre todo en el gobernador de Montevideo, Javier de Lío, y se tramó una conspiración contra el virrey, que en Buenos Aires estuvo capitaneada por Álzaga y en Montevideo por Elío. El momento buscado por los revolucionarios que constantemente conspiraban lo proporcionó la disolución de la Junta Suprema en España por la invasión francesa de Andalucía. El virrey Cisneros, ante esta difícil situación, procuraba mantener ignorada la noticia, pero al fin hubo de hacerla pública. Lanzó un manifiesto en el que declaraba que era necesario consultar a los representantes del interior antes de ultimar cualquier cambio en el gobierno. Bueno, el virrey quería ganar tiempo para que pudieran conocerse las decisiones de los demás virreinatos, pero entre tanto la actividad de los patriotas no tenía tregua. Cornelio Saavedra, Manuel Belgrano y otros impusieron un cabildo abierto, verdadero congreso popular, que pedía la destitución del virrey. Petición que estaba encubierta con la necesidad de ponerse a salvo de la amenaza del dominio francés. Así que el 22 de mayo se impuso dicho cabildo abierto, pero como predominaban los elementos leales, se propuso al virrey como su presidente. Los revolucionarios, apoyados por las turbas que mostraban una extraordinaria agitación, impusieron el 25 de mayo, mediante un golpe de Estado, la formación de una junta compuesta solo por patriotas, si bien en nombre de Fernando VII. Bueno, es un tema interesante. Para empezar. La idea que nos guía Marta y Hugo Brizuela Álamo hoy es analizarlo un poco más profundamente el tema. Todos tenemos del 25 de mayo referencias, historias, nos han comentado muchas cosas, y el tiempo nos va haciendo más exigentes en cuanto a que pensamos o podemos pensar escuchando a gente entendida del tema. Estos días leí una revista
la revista Noticias, que tanto se habla de ella, en la cual dice que fue una revolución frustrada, la del 25 de mayo, porque no acabó su objetivo. No coincido del todo, porque realmente no sé si llamar revolución o las novedades, acontecimientos de la semana de mayo, finalmente estaban guiadas para comenzar a tener en el Río de la Plata algún tipo de actividad política local, la cual se aprovecharía, parecía, con la caída del rey, lo que hacía que el virrey dejara de tener sustento. Pues si el virrey venía manejando esta zona como virrey de un rey que estaba cautivo, destronado o invadido por Napoleón en España, bueno, evidentemente los locales tenían que de alguna forma hacerse de el poder para manejar administrativamente, políticamente el país o la zona. Todos estos temas no han sido, creo, desde mi ignorancia de ciudadano, profundamente tratados, y parece interesante que, aprovechando el conocimiento de quien nos visita, vayamos viendo todo esto que tiene de cierto. ¿Fue o no una revolución? Porque si fue una revolución contra el colonialismo, hemos tenido 2 independencias, el 25 de mayo y el 9 de julio. Eso a los ciudadanos comunes como yo nos confunde un poquito. Entonces queremos que nos aclaren realmente cuál fue el sentido político, institucional, cuál fue el peso histórico de este comienzo de manifestación popular que fue el 25 de mayo de 1810. Y entonces, bueno tal vez Hugo nos dé alguna idea para ampliar las dudas. Sí, vamos a presentar a nuestro invitado. Claro que sí. Es el doctor Ricardo Vitiriti, doctor en Historia y Teología, presidente de la Junta Barrial Vélez Arfield, fundador y director del Museo General Belgrano. Muchas gracias. Que está en Bermúdez 400, bien, en el barrio Vélez Arfield. Muy bien, qué bien informada que está. Y fundador del Museo Jefe de Estado también. Bien, bueno, bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Yo lo dejo la invitación, de que nada. Y si... A usted que venga, gracias. Yo quisiera empezar con lo último que usted dijo, como señor Carlos Pensa. Algo bueno dije. Sí, dijo bueno porque, ¿sabe por qué? Porque por lo menos sentó la duda para esclarecerla respecto de la diferencia que hay no hay mucha, aclaro que no hay mucha, entre el 25, es muy sencillo el tema, es facilísimo, entre el 25 de mayo del 10 y el 9 de julio del 16. El 9 de julio del 16 es más sencillo el tema, porque claro, en la independencia formal, mediante un acta. Hubo actas, más de una, 13 el 25 de mayo del 10. También fue, creo yo, aunque no se diga independencia en esas actas, ni el gobierno del primer gobierno patrio lo dijo, es una independencia fáctica, práctica, porque a partir de ese momento nunca se consultó nada al Consejo al Consejo de Regencia, digo bien, que había, como ya se insinuó antes, había sustituido a la Junta Central de Sevilla. Sí. De modo que las dos son independencia. En los libros y en las tarjetas de festejos del centenario 1910 de la Revolución de Mayo, muchas veces el 25 de mayo se dice independencia. Está correcto igual, porque es, creo yo, porque es una independencia práctica, vuelvo a decir. Administrativa tal vez. Administrativa. Porque recuerdo, profesor, política, que juran lealtad al rey de España. Sí, pero ahí hay una discusión sobre si era algo, lo que se ha dicho como la máscara de Fernando VII, algo para, digamos, pero yo no creo en eso. Yo creo, ya que usted me preguntó, creo en lo siguiente. El 25 de mayo, por leyes de España, los cabildos tenían que designar a los gobiernos. ¿Por qué se hizo? Primero voy a decir por qué se hizo una junta acá, y no un consejo de regencia, y no otro rey, y no un presidente, como ahora, ¿no es cierto? Es interesante eso. Bueno, porque es muy fácil, pero también es muy... Miren, les digo un secreto que no me conviene, pero lo voy a decir, y no favorece mi ego. La historia es fácil. ¿Y porque por es qué? La política, ¿sabe por qué? Porque es la política de antes. Y nosotros tenemos la obligación incluso, para cuando votamos, por quien sea,
de hacer un acto político, los ciudadanos. Agreguemos a los que ya militan en algunas agrupaciones partidarias, ¿no? Más intenso. Ahora claro. puede ser que había una incomodidad, igual que en estos momentos había una incomodidad en la gente, en nuestro habitante, Sí. con el gobierno, con el rey de España, Sí. porque había un impedimento en la comercialización de lo que producía Argentina, pretendiendo que no le vendieran a Gran Bretaña. Y ahí empieza un poco Claro. la bronca, digamos, Exacto. A mí y siempre empieza a incubarse, digamos. me ha llamado la atención, justamente basándome en lo que usted indica, profesor, la rápida forma en que la Junta de Mayo, el primer gobierno patrio, logró la adhesión de la mayoría, no de todas, ¿no? Pero de la mayoría del interior. Por ejemplo, una cosa que se destaca mucho por mi barrio es que Salta enseguida mandó a caballo, vino a caballo, un tal Calixto Ruiz de Gauna para representar la adhesión de Salta. Posterior, Tan lejos, post 25 de mayo. después del 25 de mayo. Correcto. Estamos hablando de eso. Por la distancia, no por eso. Luján, por la cercanía, bueno. Era más fue la fácil, primera, era más fácil, claro. Hubo solamente problemas con Córdoba, no por los cordobeses, sino porque en Córdoba se fijó su residencia el ex virrey Liniers, juntamente con otros conservadores y contrarrevolucionarios, tenían la intención de voltear al gobierno del primer gobierno patrio, e incluso con la pena de muerte. Por eso es que se justifica la reacción del primer gobierno patrio. Entonces está bien llamarlo primer gobierno patrio, porque efectivamente era local. Yo creo que el primer gobierno Era patrio patria, era local. tenía la jurisdicción sobre todo el virreinato. Claro. La prueba está que, como se dijo antes por la señorita Marta, como se dijo bien, que para desalentar y para prolongar la constitución del primer gobierno patrio, el virrey quería llamar a las provincias, con lo cual se atrasa todo. Y la cosa era urgente, porque no había gobierno, como usted también lo dijo, porque el virrey representaba al rey. Era un delegado. Claro, al no estar el rey, pierde sustento Exactamente. la situación del virrey. La Junta Central de España era formada por cada una de las juntas regionales de España, una vez que en Napoleón comenzó la incursión y la invasión a ese país. Sí. A medida que Napoleón, más bien, les doy una idea elemental, del norte hacia el sur, su invasión, llegando hasta Sevilla, que es hacia el sur ya, ¿no es cierto? Sí. Ahí en Sevilla, la Junta Central, que estaba fijada en ese punto, en esa ciudad, se disolvió, la palabra justa creo yo, y entregó el poder, siempre en nombre del rey por supuesto, a un consejo de regencia. Esto último era ilegal, de acuerdo a las propias leyes españolas. Y los abogados y gente de cultura de Buenos Aires y de otros puntos, Caracas, en fin, de otros puntos, no solamente Buenos Aires, ocurrió esto. Sí. Y Santiago de Chile adhirió el 18 de mayo del año 10. Ahora vamos a hablar de eso. No solamente, yo quiero decir algo respecto de los problemas políticos y militares que tuvo que enfrentar el primer gobierno patrio. Como era su jurisdicción una amplia gama que llegaba hasta lo que hoy es Bolivia, el Alto Perú, Enorme jurisdicción. Paraguay, Claro. el bando oriental, Chile no. Tenía Era capitanía Chile. Capitanía General y dependía del Perú. Claro, era distinto. No era virreinato, el virreinato era Sí, era lógicamente capitanía. el Perú. Claro. Entonces, cuando asumió el primer gobierno patrio, tenía jurisdicción sobre todo Virreinato. el ex virreinato, exactamente. La prueba está que se mandó el primer ejército al Alto Perú y en territorio hoy boliviano, inclusive en una segunda acción de pena de muerte, lo hizo con el general Córdoba, con Nieto, con Sáenz y toda esa gente española que se opuso a la revolución, ¿cierto? Eran leales al rey. Era leal. En realidad, al principio eran todos leales al rey. Todos, claro. Con la única diferencia que se discute, se puede discutir si fue sincero el juramento. Yo creo que sí, de nuestros patriotas,
a la postura, a la figura del rey. Lo voy a decir por qué sí. No se podía hacer otra cosa porque el cabildo, que era dominado por los adictos al virrey, el cabildo tenía que designar al gobierno, a la junta. Entonces, con la condición que juraran fidelidad al rey. Y por eso, por ese motivo, se juró fidelidad al rey. Quizá no con mucho agrado. Digamos, fue una estrategia más que una realidad política. Sí, más que una estrategia, una obligación, diría yo, jurídica. Porque si los patriotas no juran al rey, Fernando, no asumen. Y no hay primer gobierno patrio, y no hay independencia fáctica, como me gusta decir a mí. O sea, podían haber disuelto todo, pero no era tan fácil crear instituciones. Concateno lo que estamos hablando yo los voy a mostrar a ustedes, traje dos nomás, ustedes son tres, pero disculpe, por lo menos dos le doy. Réplicas, son dos impresos que yo he hecho hace unos años, de las verdaderas escarapelas, blancas a secas, no blancas y celestes, que se repartieron por French y Beruti. Hay un documento que yo... Blancas, sin color ninguno. Claro, sin color. El blanco en España y en América era símbolo de la unión. Hay 7 documentos que el doctor, que ya no vive, Roberto Marfani, en el Archivo General de la Nación, descubrió hace la década del 60, hace mucho, ¿no? Pero que Vicente Sierra los publica en el tomo 4 de su monumental obra, y uno de los cuales, el primero, dice así: aparecieron lunes porción de encapotados, mandaba los French, el de correo, porque era cartero, sí, correo, y Beruti, el de las cajas, porque ayudaba en la contaduría. Eso en las cajas, estoy diciendo el documento textual. Y repartían a todos los que pasaban unas cintas blancas con la efigie o figura de nuestro desgraciado en el sentido porque estaba preso, ¿no? De Napoleón, ¿no? Claro. Rey y amado también, desgraciado y amado rey Fernando VII. Y ahí cae, creo que fue un 13 de mayo, que cae la Junta que manejaba el gobierno de Sevilla, el gobierno del rey en España. Antes, pero entonces cae la noticia aquí como si eso hubiera acelerado la marcha del... El 18 de mayo... empieza un barco inglés da la noticia de la caída de España. Efectivamente. El 18. Por eso que la Asamblea de caída de España en manos de Napoleón. En manos de Napoleón, emperador de Francia. La Junta Central le llamaban, ¿no? La Junta Central. Junta Central, no, el Consejo de Regencia ya. El Consejo de Regencia. Porque acabo de decir que en la Junta Central, por eso se hizo una junta, acá y no otra cosa, a imitación y a obediencia de las leyes. Acá hay que entender. Claro. Que hay dos materias, por lo menos dos materias, en que se obedeció las leyes. Nuestros abogados, que eran Belgrano, Castelli, Monteagudo, Mariano Moreno, y otros que no eran abogados pero sabían en la materia, eran políticos todos, al al conocer que era ilegal que una junta se autodisuelva y injerta, digamos así, traslade el poder a un consejo de regencia, con lo cual España estaba... lo más interesante del caso es que gobernaban una parte de Cádiz, no toda la ciudad de Cádiz, con 500 soldados nada más. Y enfrente había una pequeña isla, que se llama la Isla de León. Esos 2 puntos pequeñísimos querían, ellos, digamos, teóricamente, decían que gobernaban España. Era una teoría, no tenía practicidad, que los nuestros de acá, y de Caracas especialmente, y el 18 de septiembre de Santiago de Chile no aceptaban, y entonces por eso formaron un primer gobierno patrio con la ley que dice juntas, igual que las regiones españolas cuando invadió Napoleón. Una síntesis, me parece, deduzco de sus palabras tan claras. Estamos entonces aprendiendo, entendiendo que este juramento al rey se hizo para que tuviera fundamento legal, claro, las nuevas autoridades que se creaban. Exacto. Como había leyes y no se decidió eliminarlas de inmediato, porque además estaban vigentes, se las respetó. No era en gobierno, el 24 de mayo hasta el 25 de mayo, no era en gobierno. Claro. Respetaron las leyes y mantuvieron las pautas para poder tomar la parte administrativa del gobierno. Porque los patriotas nuestros también eran enemigos de Napoleón. Y mucha de la documentación a posteriori del 25 de mayo del 10 no querían saber nada. No había nadie, ningún
patriotas que de los nuestros que serían partidarios de Napoleón, sino que eran partidarios del comercio libre, como recién ustedes insinuaron, con Inglaterra o con quien sea. Ahí aprovecho la oportunidad para decir que había efectivamente un descontento general por la cuestión económica y social, por el contrabando y por otras cuestiones hasta políticas, no solamente económicas, lo cual explica lo que yo dije hace un rato, de la rápida forma en que el primer gobierno patrio logró la adhesión de las provincias. Hay excepción de Montevideo, después vamos a hablar de eso enseguida, y excepción de Córdoba, pero fue eliminado rápidamente. Y un pequeño conato hubo en Mendoza, que fue superado por el coronel José de Moldes. O sea, esa resistencia era contra el gobierno patrio. Sí, contra el gobierno, así. Nacido en Buenos Aires. Exacto. Y hubo otra también, es decir, no fue tan fácil. Fue fácil en la mayoría de las provincias. Pasa lo siguiente. El primer gobierno patrio tenía que luchar al mismo tiempo contra Montevideo, que los españoles se mantenían incluso con otra junta, inclusive. ¿Por qué motivo? ¿Era más fuerte en Montevideo, España? Siempre Montevideo fue celosa de Buenos Aires, siempre. Y la señorita mencionó recién al virrey Elío, habían formado una junta en el año 8, antes que la junta de acá de Buenos Aires, y luego declararon un virrey, con lo cual estaban siguiendo cuando se produjo la Revolución de Mayo, que el 25 de mayo del 10, por supuesto continuaban oponiéndose. Bien, entonces, no digo el interior ni la banda oriental del interior, la campaña, pero sí Montevideo y aledaños estaba en contra de Buenos Aires. Estaba en contra de Buenos Aires Paraguay, porque gobernaba el gobernador español, Bernardo de Velasco. Estaba en contra el capitán general de Chile, y estaba en contra, naturalmente, esto es lo más importante que voy a decir ahora, el virrey de Lima, con asiento en esa ciudad de Perú hoy, y que manejaba la mayoría del territorio hoy boliviano, o sea, Alto Perú. Una pregunta, profesor. Sí. Estaba en contra y me paro en eso. ¿Qué es estar en contra? ¿Era simbólico o era efectivo? No, era efectivo. Fuerzas armadas, peleas. Sí, era efectivo, porque pasa amenazas, ¿cómo era? Pasa lo siguiente, igual que decimos hoy entre nosotros, hasta hace unos años, hoy se usa poco, una frase yo muy criolla que voy a decir, somos pocos y nos conocemos, esa es la frase. Sí. Era el cumplimiento de las órdenes que sabía que tenían. Somos pocos y nos conocemos. Otra cosa, yo diría que la puja fue entre regencistas, partidarios de obedecer al Consejo de Regencia que hemos comentado recién, y revolucionarios o independentistas. Eso para decirlo jurídicamente o técnicamente. Yo diría, perdón por el autobombo, hasta científicamente. Pero profesor, ¿no? Para que se entienda. ¿Estaba claro eso? Sí. ¿Estaba claro que había revolucionarios independentistas? Claro, la ¿Estaba independencia, claro eso? la independencia no se manifestaba ya en 1810. No se planteó así. Claro. Bien. No, en la práctica sucedió eso. La revolución recién comienza. La gente cree que no había revolución, porque la revolución recién comienza el 25 de mayo. ¿Cómo va a haber revolución el mismo 25? Pero es la revolución. Pero comienza. Eso es interesante como aclaración. Produjo la independencia de la banda oriental en el año 14, que se echó a todos los españoles por el almirante Brown y el general Rondó. Previamente, los mismos chilenos allá proclaman su independencia o su autonomía en Chile, con lo cual el flanco occidental del primer gobierno patrio quedaba libre. El Paraguay, gracias a la acción de Belgrano, que fue como jefe de ejército, después como diplomático, hizo también un gobierno propio, de una junta, y después en el año 14 tomó el poder absoluto José Gaspar Rodríguez Francia, pero eso es otro tema que no nos compete. Y largo además. Largo porque fue hasta el año 41, ¿es cierto? Sí, es cierto. Quiere decir que en el año en septiembre del 10, en el año 11, el gobierno patrio, gracias a su presencia, había eliminado dos frentes de guerra, el frente occidental y el frente noreste del Paraguay. Chile y Paraguay respectivamente. Y quedaba, que recién se pudo lograr en el año 14, el frente de la banda oriental de Uruguay. El último, el más difícil, fue el del Alto Perú, ¿no es cierto? Esa es la magnífica obra que yo siempre admiro, porque tenía 4 frentes de guerra
y lo fue de a poco eliminando. Tengo una pregunta para después de la música que me... ¿Cómo no? Me inquieta, quizás le inquiete a muchos oyentes. oyentes. Después de la música para que no darme tiempo a piar. Para que la piense. Para que usted estudie con los libros. Adelante. Usted que tanto le gusta. Estaba pensando, cuando leo por ahí que en septiembre de 1810, en España decretan la primera constitución. Esto de la constitución en España, con un régimen monárquico 12, absoluto. Perdón por la corrección. ¿A 12? Fue en el año 12. ¿Tiene influencia América en esto? Después hablamos, pero me interesa mucho el tema. Sí, cómo no. Bueno, ahora vamos a escuchar a Horacio Guaraní, porque fue uno de los pioneros que inauguraron el famoso Festival Nacional de Folclore Argentino de Cosquín en la provincia de Córdoba en 1961. Y su participación se convirtió en éxito en todo el país, donde miles de hombres y mujeres cantaron. Ahora vamos a escuchar Vida y Camino. La vida es un largo camino que hay que saber andarlo, que hay que saber recorrerlo, porque si no, ¿de qué sirve el camino si no sabes andar? Vida y camino. Vida, si me das la vida, tan solo por dármela, si has de dármela por gusto, llévatela. Vida por andar andando, ay, mi vida en soledad, me estoy muriendo de pena y no tengo a quien amar. Ay, vida del guitarrero, ay, vida del caminar, dormirse con el lucero en cualquier cama y lugar. Vida que me estás matando, dame un tiempito nomás. En cuanto acabe esta copla, ya nadie me matará. Vida triste, vida amarga, ay, mi vida en soledad. Quiero volver a mi tierra, quiero volverle a cantar. La vida es pura mentira, hay que buscar la verdad, trabajar tanto la tierra hasta hacerla reventar. Hay vida del guitarrero, hay vida del caminar, dormirse con el lucero en cualquier cama y lugar. Vida que me estás matando, dame un tiempito nomás. En cuanto acabe esta copla, ya nadie me matará.
ya estaba en España. Qué bueno. Quienes quieran escuchar, ver programas anteriores pueden ingresar a www.enciclopediaradial.blogspot.com.ar. Pueden llamar aquí a la radio al 4372-2841 y al 4372-3061. Bueno, continuamos con nuestro invitado de hoy, que es el historiador, el doctor Vitiriti, en una mirada en el tiempo, en una emisión especial, aquí con Carlos Pensa y Hugo Brizuela. Yo dejé una pregunta, Marta, al profesor. Sí. Desde mi modesta visión como ciudadano latinoamericano, se me ocurrió que esto de que en España hubiera una constitución, la primera, usted me dijo 1812, Sí. cuando los países sajones hablan de constitución en el 1600, Sí. casi de antes 200 años. La Carta Magna, Juan sin Tierra. Exactamente, bueno. Mucho antes. Bueno, en fin. O sea, la monarquía española era más rígida, más conservadora, se negaba a todo tipo de limitación. Entonces yo cuando miro la historia, digo 1812, primera constitución de España, me pregunto, ¿tienen que ver estos movimientos en Sudamérica o en toda América para que en España tomen esa decisión de hacer una constitución? ¿Tiene que ver? Sí. Un país tan monárquico, Una especie rígido. de reflejo, ¿no? Sí. Pero ¿qué ocurrió? Ahí sí no tuvo éxito la Constitución. La Constitución de 1812 en España fue liberal. Palabra hoy maltrecha. Pero los liberales... De mucho prestigio en ese momento. Los liberales de aquella época, no hablo de los de ahora, de aquella época, hicieron la revolución, hay que entender. ¿Cuál era la ideología política? Muy fácil, la ideología liberal, libertad de prensa, libertad de opinión, un congreso para que todo el mundo opine representando a las provincias o los distritos o departamentos, como fuera. Y en lo económico, la fisiocracia, la libertad de comercio, la fisiocracia que introdujo Belgrano, dicho sea de paso. En el año 14, ahí sí la Constitución del 12 no tuvo éxito, no por culpa de ellos. No tuvo vigencia, quiere decir. Sí, poquita. En el año 14 vuelve el rey Fernando VII a España. Vuelve el rey. Persigue a los liberales, disuelve la Constitución, disuelve las Cortes y vuelve a gobernar despóticamente. A la altura de 1814, los gobiernos nuestros emergentes de la Revolución de Mayo del año 10 tuvieron el acierto de todavía, y eso concateno con la pregunta que usted hacía, qué diferencia entre la independencia del 16 y del 14. Como estamos hablando del 14, ¿no? Sí. Como no se había proclamado la independencia formalmente, correcto, documentalmente, pudo haberse hecho y se hizo una misión diplomática, justamente a orden de Belgrano, al mando del Belgrano, para entrevistarse no con el rey de España, porque las papas quemaban, no era para tanto, no era tan diplomático, no se podía hacer tanta diplomacia, pero sí con el rey de Inglaterra. Para pedir apoyo. Claro, para Jorge III, para pedir apoyo, porque pasa lo siguiente, Inglaterra acababa en el año 15, porque la misión diplomática... Ya hay Gran Bretaña, ya hay. ¿Cómo? Ya era, no, del año 1800 de Gran Bretaña. Gran Bretaña, que claro, está integrada por... Claro, yo sí, digo sí, para los que... los cuatro para el países. público, ustedes lo saben, pero para los niños y gente menuda que no lo sabe, está integrada por Inglaterra, Escocia y Gales. Y claro, Irlanda del Norte, por supuesto. Sí. Reino Unido, Gran Bretaña y Irlanda del Norte. Muy bien, Sí. como actualmente se dice. Bien. ¿Qué había ocurrido? Que acababa Europa, encabezada por Inglaterra, de vencer a Napoleón en Waterloo. Cuando Belgrano llega el 7 de mayo del año 1815 a Londres, el 18 de junio, días después, Napoleón es vencido en Bélgica en la batalla famosa de Waterloo. Sí. Y termina, lógicamente, ya había terminado la ocupación de España, pero no solamente terminó la ocupación de España en el 14, cuando Fernando vuelve, sino que terminó la presencia de Francia y la de Napoleón, señoreándose, en parte, el soñado imperio de Europa. Claro. ¿Y quién encabezaba esa coalición contra Napoleón? Guste o no guste, en 1815, ¿no? Sí. Malvinas no existía, existía, pero no existía el problema de la Malvinas, digo. es posterior. No, creo que no tenemos que pensar en Malvinas cuando estamos hablando de Inglaterra en 1800, en 1815, por ahí. El rey
Jorge III lo apreciaba mucho Belgrano y era partidario de la independencia de América Latina, porque de esa manera, de la independencia fáctica o formal, de esa manera podía comerciar con mayor evidencia con América Latina, con América del Sur. Era un objetivo. El mayor interés era la parte comercial. Sí. Claro, porque a mediados del siglo XVIII había ocurrido una gran revolución industrial en Gran Bretaña, y en Gran Bretaña, para impedir que bajen sus precios, ya sea internacionales e internos, necesitaba vender a troche y moche. Mercados. Ampliar los mercados. Ya estaba Estados Unidos independizada de Gran Bretaña. Sí. Hablando de Estados Unidos, quisiera decir otra cosa. En el año 1776, que como todos ustedes saben se produjo la independencia de Estados Unidos, sí. ¿Sabe quién ayudó a la independencia estadounidense? Francia y España. De modo que un poco es una venganza contra España. La colaboración, porque se compraron armas de aquí, de Inglaterra. La colaboración, guste o no guste, de Inglaterra a América del Sur para que se independice de España, que era aliada de Inglaterra contra Napoleón. Quiere decir que Inglaterra muy hábilmente, yo digo como siempre, y no diciendo de ingleses, sino de italianos, pero Inglaterra, como siempre, muy hábilmente, por abajo de la mesa comerciaba, y por arriba no podía negociar con Belgrano la proclamación y el reconocimiento de independencia, porque era políticamente aliada a España. Esto es importante, esto es esencial. Claro. Inglaterra en ese momento era aliada de España porque ayudó a expulsar a Napoleón. ¿Cuánto hace? Unos meses había. Claro, un año, menos de un año. Muy bien. Esa es la problemática. Una curiosidad que nunca se dice, que yo siempre quiero mencionar, es que el primer gobierno patrio tenía, como ustedes pueden apreciar, había en aquella época una globalización también. Porque hay muchas similitudes con lo que es ahora. ¿Sí? Claro, por supuesto más lentamente, por razones que no hace falta que yo explique. Los aparatos y todas esas cosas, pero la tecnología, ¿no? Las comunicaciones, sí. Claro. Pero de todas maneras había una globalización. Pero esto no es para minimizar la acción de nuestros patriotas, sino para destacar que aprovecharon esa globalización, esa puja, esas disidencias en el mundo internacional para hacer el primer gobierno patrio y la independencia fáctica, como me gusta decir a mí. Conseguir apoyos. Sí. Había un punto del Imperio Español que también dependía de Buenos Aires, o sea, el Virreinato de Buenos Aires, y que heredó el primer gobierno patrio, que estaba situado en África. ¿Saben qué era? Que nadie dice eso. Guinea Ecuatorial hoy. La Guinea, hay varias Guineas, una francesa, bueno. Sí. Está cerca, casi a la altura de... Claro. Sí. Yo creo que si no calculé con el mapa mal ayer mismo, le calculo 6.500 kilómetros. ¿Qué quiero decir con esto? Que la única parcela del Virreinato del Río de la Plata, porque dependía del Virreinato del Río de la Plata, Guinea Ecuatorial, quiere decir que está a la altura del Ecuador. Efectivamente. Por eso que era la Guinea Española. Está al frente del Congo, de la República Muy del bien, Congo. limita con el Congo. El Congo belga. Sí, el Congo belga, sí. Leopoldville y demás. Entonces, la única zona que no se ocupó el primer gobierno patrio, felizmente, que no se ocupó porque eran 6.500 kilómetros y no había marina, fue la Guinea Ecuatorial, que era heredera de España, pero con nuestro gobierno no se podía ocupar, pero se ocupó de todo. Eso dependía de Buenos Aires, entonces. Claro, se ocupó de es una perla llamativa. Claro, se ocupó de insinuar a los chilenos para que hagan su revolución. Se ocupó al final de derrotar a los de Virrey de Lima, eso ocurrió años después, ¿no? Se ocupó del Paraguay y se ocupó de la Banda Libertad de Uruguay. La revolución del 25 de mayo del 10 fue la única que no cayó. ¿Por qué? ¿Cuáles cayeron? ¿Cómo? ¿Cuáles cayeron? ¿Por qué si no cayó esta? Vamos a empezar cuáles cayeron. Cayó la de Chile. En el año 14, O'Higgins pierde la batalla de Rancagua. Ahí, perfecto. ¿No? Porque los españoles todavía tenían tropas, porque la revolución en América no es un soplo de un día para otro.
¿no? En el Perú mismo, San Martín, cuando proclama su independencia, todo el interior del Perú estaba en manos de los españoles. Y Bolívar fue el que, a través de Sucre, año 22, no estoy hablando de algo que no tiene mucho que ver con nuestro tema de hoy, de limpiar de españoles el interior del Perú. Pero no se ocupó de la Guinea Ecuatorial porque no había marina, pero se ocupó de todo el resto. Y la misión del primer gobierno patrio emergió todo lo que vino después. Menos mal, insisto con el tema diplomático que yo... Es muy importante entonces la aparición de este gobierno patrio. Claro. Como consecuencia de lo que viene Nunca después. cayó, jamás cayó. E inclusive tuvo alguna influencia para que en enero del año 1820, en España, un general de apellido Núñez se sublevara y produjo eso, era de tendencia liberal, y produjo una gran crisis en el gobierno español. Hablando de España, antes que nada, hay que decir que la invasión napoleónica era por una codicia de Napoleón de llegar al Portugal, que siempre fue aliada de Inglaterra, pero también porque España estaba en decadencia. España fue la señora de los mares y de las tierras, y, como ustedes saben, en el siglo XVI mejor, y XVII. En el XVIII ya la empareja Inglaterra y Francia, y en el XIX y principio del IX ya Inglaterra pasa al frente. Hablando al frente, Inglaterra, el rey Jorge III le entrega un reloj a Belgrano. Tenía buena disposición con América del Sur. Reloj que fue robado hace pocos años en el Museo Histórico Nacional. Sí, claro. El rey le dijo que no podía, no se sabe porque lo que ocurrió, lo que hablaron, porque no había testigos, pero cuando Belgrano vuelve, y hablando ahora de la independencia formal, que usted tanto con justa razón le interesa, vuelve y informa al director supremo, que era Álvarez Tomás, y al Congreso de Tucumán, que lo mandó a llamar, los diputados del Congreso de Tucumán, que no se podía llegar a un acuerdo con Inglaterra, ni con España, ni con ninguna potencia europea, porque acababan de ganar y estaban ensoberbecidos de Napoleón, nada menos. Claro. Y había otra cosa, acá había lo mejor. No solamente ganó la coalición encabezada por Inglaterra, sino que todas las monarquías que habían sido derrocadas, la española entre ellas, por Napoleón, volvieron. Por eso es que ese movimiento se llama movimiento de restauración. En ese momento, Inglaterra, que era cabeza de esa coalición, y todos los países que experimentaron la restauración, no se podía hacer ninguna reforma política del mundo, por lo menos del mundo occidental, no digo China, pero del mundo, si no fuera a través de una monarquía atemperada, eso sí. No estamos hablando de una monarquía absoluta como Fernando, sino estamos hablando de una monarquía a la inglesa. Belgrano admiraba mucho la monarquía a la inglesa, es decir, con un parlamento más legalista, claro. Legalista. Y con una constitución, que él hizo una constitución. Cuando vino acá y fue al Congreso de Tucumán, dijo, mire, no podemos estamos limitados a nuestras propias fuerzas. Francia no nos quiere, el nuevo gobierno, ¿no? Después de Napoleón. Inglaterra no puede hacer nada, de España no hablemos, estamos limitados a nuestros propios esfuerzos y nuestras propias acciones. Por lo tanto, hay que declarar la independencia per se, eso de per se lo digo yo, lo dijo así Belgrano, por nuestros propios medios, y además agregó imponer una monarquía como la monarquía para que Europa nos apoye, para tener un ese era el motivo, claro. Esa es la cuestión, claro. Eso la diferencia ahora está más claro la diferencia con el 9 de julio del 16, que es una diferencia formal, también es fáctica, no digo que no. Profesor, lo quiero llevar de vuelta a 1810. Sí, cómo no. Hemos viajado a Europa, y estamos de vuelta a 1810. Belgrano tuvo importante actividad en la primera junta. Yo creo que era el jefe de la Revolución de Mayo. ¿Tanto? Sí, porque 17 años antes del 1810 fue por ese tiempo de años secretario del Real Consulado, y ahí pudo ejercer una acción fomentando por ejemplo, la libertad de comercio, fomentando las instituciones
fomentaba, la consiguió porque era... Sí, algunas cosas... A la monarquía no le convenía. ¿A quién? A la monarquía española no le convenía. No, ya sé, por eso que es un revolucionario precursor. Belgrano. Claro, porque antes que la monarquía española hubiera caído, ¿no es cierto? Hablando de caído, hay un plan de operaciones que se discute la autenticidad, y yo creo que es auténtico, que Belgrano lo propuso y lo implementó, como todos ustedes saben, Mariano Moreno. Hay una parte, que lástima no lo traje hoy, porque no era el tema específico, pero sí, en cierto modo sí, pero no se puede hablar de todo, porque hay una parte que dice, cuando el Perú sucumba, el Perú, lo más lejos de todo. Miren la acción, miren el propósito que tenían nuestros patriotas de 1810. No era una cuestión solamente de Buenos Aires, sino que se formó un gobierno con atribuciones hasta llegar al Perú. Y Moreno también habla del tema, ¿no es cierto? Lo implementa, digamos así, el famoso plan de operaciones, que es adjudicar únicamente a Moreno, pero la idea es Belgrano, en el mes de julio de 1810. O sea, esto de que sucumba Perú es referente a las autoridades españolas. Claro. No a Perú. No. Antes que el Perú, el virreinato del Perú. Hablamos de las autoridades españolas, claro. Sucumba, coloniales. Bueno, y toda la Junta de Mayo, todos los miembros, apoyaron por unanimidad la idea de Belgrano. Y por unanimidad también le hicieron que Moreno implemente, ¿no es cierto?, ese plan de operaciones. De modo que también hay que adjudicar a todos los miembros del primer gobierno patrio que el virrey del Perú sucumba. Claro. Y otra cosa, hasta llegaron a tener una intención de liberar a los esclavos del sur del Brasil, no del todo el Brasil. Sí. Pues sabían que era imposible. Era mucho territorio. Pero el sur sudeste, digo bien, del Brasil, lindando con el Paraguay y con la banda oriental, como todos sabemos, ya empezaban a hablar de la independencia de la esclavitud, sí. Ahora, la esclavitud. Combatía la esclavitud, ¿no? Combatía la esclavitud, pero en la contratación, en el armado de los ejércitos, se trabajó mucho, puede ser, con la ley de vagos y mal entretenidos. Es una parte de la verdad, sí. Es una parte de la verdad. Se refiere a la leva forzosa, seguramente. Sí, sí, que tenía una parte que era para la defensa de la patria, claro, pero directamente se arriaba a la gente. Y había otra parte que había también un interés donde ya había una naciente oligarquía que le interesaba que ese gaucho que estaba trabajando y conquistando tierras desapareciera para quedarse con esas tierras. Es un tema interesante. Una oligarquía nació, pero no vinculada al monopolio español. Eso se, en materia económica, la oligarquía, burguesía también se le dice, más que oligarquía, ¿no? Más que nada. Sí. La gente ilustrada de Buenos Aires fue la que hizo la revolución. Y en el año 15, ya que estamos hablando del año 15, ¿tenemos tiempo? Sí, no mucho, pero... Sí. En el año 15... Fue la primera ley de vagos y mal entretenidos en el 15. En el año 15, el general Pablo Morillo, general español, reconquista Caracas y Venezuela. Y Colombia también cayó. Todos cayeron. Menos todo lo que concierne al virreinato de Río de la Plata, porque tenía la influencia de Buenos Aires. Lima, Paraguay, Lima como estaba hasta ahí. Lima no fue el último bastión español. Siempre quedó firme. Sí, siempre quedó firme. Y el general Morillo no llegó hasta el Perú, no. Pero sí, le dicen, los colombianos le dicen la patria boba y los chilenos dicen la patria vieja. Como se puede apreciar, el movimiento de Mayo no fue solamente en Buenos Aires, sino que fue un movimiento en toda América, ¿verdad? Y estaban ellos todos vinculados, comunicados. Los políticos de Caracas con los de Colombia, con los de Buenos Aires, naturalmente. Un diario de Colombia en el año 13, porque Colombia cayó en el 15 también, con motivo de la invasión del general Pablo Morillo. La invasión del general, y acá viene algo muy interesante, la invasión del general, la reconquista, podemos decir,
del general Pablo Morillo iba a venir a Buenos Aires. Y Buenos Aires diplomáticamente la hizo doblar, la hizo desviar, digamos así, hacia el norte de América del Sur, en la zona de lo que luego sería Bolívar. Sí. Lo cual atrasó el movimiento emancipador en el norte de América del Sur. Pero de todas maneras, ese norte de América del Sur y América Central, que se independizó recién en 1822, por ahí más o menos, repito, todos cayeron, incluso Chile, menos Buenos Aires, por la forma en que lo hizo, por la gran importancia de la revolución acá porteña, como se decía, ¿no? Siempre Buenos Aires tuvo más fuerza que el resto. Sí, el poeta López y Planes. No, falta la firma tuya. Gracias. El poeta López y Planes dijo: Buenos Aires se pone a la frente de los pueblos de la ínfita unión y con brazos robustos desgarran al ibérico Imperio León, al Imperio y altivo León, una cosa así. Es todo muy interesante, por lo cual nos queda claro entonces, sintetizando, que efectivamente fue el inicio de la revolución que se haría concretamente de modo formal, digamos, institucional, con actas, en 1816. Claro. Este es el camino, 25 de mayo, sí, que nos lleva a 9 de julio. Es natural, no hubiera habido 9 de julio si no hubiera 25 de mayo. Menos mal, porque la gente se pregunta, ay, ¿por qué no declaró la independencia la Asamblea de los 13, por ejemplo, o el 12, o el 11, o el mismo 10? Sí. Menos mal. Esa es la pregunta, claro. Menos mal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dio lugar a la misión diplomática para tratar de entretener, como dice Belgrano en su documentación, por lo menos entretener y ganar tiempo para armarse como país. La gente que hizo la Revolución de Mayo, y no hablo fanáticamente de Belgrano por yo ser director y fundador del Museo General Belgrano, todos ellos eran gente muy ilustrada, eran grandes diplomáticos que no hay ahora en el mundo. En el mundo eran gente, hablaban en latín, conocían el griego, eso en materia de idiomas. Entonces, pero muy diplomáticos. El latín hasta no hace muchos años era obligatorio en el secundario. Claro. Yo estudié latín, sí, claro, señor. Yo también tuve latín. Sí. Yo también, sí, ¿cómo no? Sí, yo también. Claro. De todos modos, profesor, entonces vuelvo al principio. Tan mal no estuve cuando dije que fue una estrategia inteligente para llegar al 9 de julio del 16. Claro. Se dice por qué. Hay una cuestión también. En el año 13, la situación militar en el virreinato, en el ex virreinato, era de empate. No se sabía lo que podía pasar. Pues se habían ganado y perdido batallas. Claro, claro. Entonces, cuando hay una suerte de empate en todo orden de la vida, creo yo, es como dos negociantes. Sí, señor. Si no quieren ir a la justicia, que en aquella época no había Tribunal de Justicia Internacional, por supuesto, se impone negociar. Entonces, por eso Belgrano va a Londres y se entrevista con el rey. ¿Por qué Belgrano estaba más preparado, manejaba idiomas? ¿Cuál era su fuerte? Buena pregunta. Yo he descubierto, por su educación también, por su cultura, claro. Belgrano era economista, educador, político, diplomático, creador de símbolos, no solamente de la bandera, sino de la escarapela. La escarapela es de 1812, no es del 25 de mayo del 10. Aprovecho para decir que la equivocación en que el día de la escarapela es el 18 de mayo surge por unas memorias de Saavedra que copió Bartolomé Mitre, y Saavedra dice que el 25 de mayo, porque era un hombre ya de mucha edad, y se había equivocado, o no se había equivocado y lo dijo que las escarapelas sean del 25 de mayo del 10, para evitar ¿cómo le puedo decir?, la preeminencia de los liberales, porque Saavedra es más bien tipo conservador, ¿no? Evitar la preeminencia de los liberales en el uso de la escarapela celeste y blanca. Como ustedes pueden apreciar, les cuento otra también, tengo algo para contarles. Vivillos de política había siempre, y salsa criolla también, y viveza criolla también. Cuando los patriotas logran la convocatoria del Cabildo Abierto hubo muchos antes,
no, muchos no, varios, siempre sé que era el Cabildo Abierto. Era el Cabildo de los 8 funcionarios, o más o menos, ¿no? 8, y más la gente sana y principal, como decía la documentación en aquella época, que eran no solamente militares y obispos y sacerdotes, sino comerciantes, gente importante, y llegaron a haber como 250 personas en el Cabildo Abierto. ¿Cómo elegían esa gente? A esa gente. Muy buena pregunta, por la invitación del virrey del Cabildo, la invitación. Y estaban en un listado de gente especialmente invitable. Claro, el obispo, Lué, bueno, y otras. No, pero los comerciantes, por ejemplo, que no son, digamos. No, pero eran muy importantes porque. Económicamente. Ahora, digamos que era el empresario de ahora, ¿no es cierto? Correcto. Bien. Invitaron. La mayoría de las invitaciones eran para la gente que ellos sabían, el virrey y el cabildo, que era españolista, sabían que iban a votar a favor del virrey Cisneros. O sea, había invitaciones digitadas. Sí. Pero Dios mío, no pasa eso hoy. Es decir que antes las cosas viene lo mejor. Viene de lejos. No, esperen que ahora viene lo mejor. Los patricios y otros cuerpos que ya desde la época del virrey Liniers, contra las invasiones inglesas, ya eran criollos, ¿no? Sí. Ribeños y demás. En muchos casos, la gente muy importante, como el obispo y otros que iban a votar por el Cisneros, lo dejaban pasar, y a otros, y no dejaron pasar, especialmente French y Brute, que tenían 600 tipos a su cargo, no dejaron pasar a gente que sabían que iban a votar a favor de Cisneros, y dejaron pasar a gente que no tenía invitación, pero que iban a votar en contra del virrey y a favor de los patriotas. Bueno, es mal ejemplo, la actualidad no pasa. ¿Tengo tiempo para un cuento más? Muy breve, porque ya nos echaron ya. Muy breve. El Cabildo Abierto dispuso que se forme una junta, como dije al principio, porque los cabildos formaban los gobiernos, que se forme una junta, primero con 5 personas y después la junta que ya sabemos. Pero el día 23, el 23 digo bien, formaban una junta previamente a la junta del 25 de mayo. ¿Saben cómo formaron la junta? Con 5 personas presididas por el virrey. Una burla. Qué malas costumbres que afortunadamente el país no ha copiado. Eso pasó antes. Todo esto nos indica de que tenemos que volver a la historia y empezar, pero son cosas que no figuran en muchas historias. No, esto último porque duele, ¿sabe? Porque efectivamente, no conviene. Hay una historia que es la que te enseñan en el colegio y otra es la real, que uno la investiga. Bueno, hay coincidencias, hay cosas que son reales, pero hay que modificar algunas otras cosas. Muy grato el que haya estado aquí. Muchas gracias. Nos hemos ido. Estamos muy Marta, ilustrados. Profesor Vitiriti, muchas gracias. Y gracias a nuestros oyentes también. Y un gran saludo a ellos de mi parte por la atención dispensada, como se decía antes, y a ustedes por haberme invitado. La verdad fue un gran honor. No es la primera vez que vengo, de modo que doblemente agradecido. Mañana cantamos el himno sabiendo más. Bueno, así es. Les quiero. Inauguré una placa en el pasaje del Fuerte, cerca del museo, y en la avenida Carrasco. Lo descubrimos mañana, porque el Fuerte se llama así por en el Fuerte estaba el asiento del primer gobierno patrio. Gracias. Muy bien, gracias. Bueno, muchas gracias. Nosotros volvemos el jueves, como siempre. Programa habitual. Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires transmite AM 1010 Onda Latina. Sonido e imagen hacia los 4 puntos cardinales del planeta Tierra. Espacio publicitario. Todo el canto del folclore latinoamericano está en AM 1010 Onda Latina. Todos nos merecemos una oportunidad para seguir creciendo. Por eso ahora la ciudad te da la garantía y un préstamo inicial para que vos y miles de personas puedan elegir dónde vivir.
En la ciudad, la garantía sos vos. Alquilar se puede. Informate en buenosaires.gov.ar/alquilar se puede. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Porque la escuchaste cuando te necesitaba y no te quedaste callada. Porque llamaste y denunciaste. Porque llamaste y pediste ayuda. Porque te animaste y dijiste basta. Todos somos parte de la solución. Línea 144. Contención, información y asesoramiento para la prevención de la violencia de género. Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. Presidencia de la Nación. Esta radio también está en derradios.com. www.derradios.com, el sitio latino de radio. Tu auto te pide cambio de amortiguadores. Tu auto te pide Daytona. Daytona,